Joseph Rao Kony, nacido en Uganda en 1961, es el líder del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo guerrillero que anteriormente operaba en Uganda. Aunque inicialmente pretendía luchar contra la opresión del gobierno, el grupo se volvió un movimiento religioso con el fin de supuestamente purificar al pueblo Acholi y convertir a Uganda en una teocracia. Kony se proclama portavoz de Dios y un médium espiritual y afirma que es visitado por un anfitrión multinacional de 13 espíritus, incluido un fantasma chino. Ideológicamente, el grupo es una mezcla sincrética de misticismo, nacionalismo acholi, y fundamentalismo cristiano, y afirma estar estableciendo un estado teocrático basado en los 10 mandamientos y la tradición acholi local. Kony ha sido acusado por entidades gubernamentales de ordenar el secuestro de niños para convertirse en niños soldados y esclavos sexuales. 66.000 niños se convirtieron en soldados, y 2 millones de personas fueron desplazadas internamente de 1986 a 2009. Kony fue acusado en 2005 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, pero él evadió la captura. Kony ha estado sujeto a un aviso rojo de Interpol a solicitud de la CPI, desde 2006. Desde las conversaciones de paz de Juba en 2006, el grupo de Kony ya no opera en Uganda. Las fuentes afirman que se encuentran en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, o Sudán del Sur. En 2013, se informó que Kony estaba en mal estado de salud, y se afirmó que estaba negociando para rendirse. En abril de 2017, Kony todavía estaba en libertad, pero se informó que su fuerza se había reducido a aproximadamente 100 soldados, por debajo de un máximo estimado de 3.000. Tanto Estados Unidos como Uganda pusieron fin a la búsqueda de Kony y su grupo, creyendo que su organización ya no era un riesgo de seguridad significativo para Uganda. Los seguidores de Kony, así como algunos detractores, creen que fue poseído por espíritus. Es un defensor de la poligamia, y se cree que tuvo 60 esposas y 42 hijos. Kony insiste en que él y el Ejército de Resistencia del Señor están luchando por los 10 mandamientos, y defendió sus acciones en una entrevista, diciendo: ¿es malo? No está en contra de los derechos humanos. Y ese mandamiento no fue dado por Joseph Kony. No fue dado por el Ejército de Resistencia del Señor, no, esos mandamientos fueron dados por Dios. Kony se cree un medium espiritual. En 2008, respondiendo a una solicitud del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, para entablar conversaciones de paz por teléfono, dijo: me comunicaré con Museveni, a través de los Espíritus Santos y no a través del teléfono. Durante las conversaciones de paz en 1994, Kony fue precedido por hombres con túnicas que rociaban agua bendita. Según Francis Ongom, un exoficial del Ejército de Resistencia del Señor que desertó, Kony ha encontrado justificaciones bíblicas para matar brujas, por matar a los que crían o comen cerdos por la historia de los cerdos de Gadarene, y por matar a otras personas porque Dios hizo lo mismo con el diluvio de Noé y Sodoma y Gomorra. A lo largo de los años, se realizaron varias acciones en contra de Kony y el Ejército de Resistencia del Señor, y entre ellas se encuentran Uganda. Antes de la insurgencia, Kony escapó en 1989, pero luego fue capturado por el gobierno de Uganda, pero fue liberado en 1992 después de que el gobierno ya no lo veía como una amenaza. El ejército ugandés ha intentado matar a Kony durante toda la insurgencia. En el intento de Uganda de localizar a Kony, los excombatientes del Ejército de Resistencia del Señor fueron reclutados para buscar en áreas remotas de la República Centroafricana, Sudán y la República Democrática del Congo, donde fue visto por última vez. Estados Unidos. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos designó al Ejército de Resistencia del Señor como un grupo terrorista.
El 28 de agosto de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó a Connie en su lista de terroristas globales especialmente designados, una designación que conlleva sanciones financieras y de otro tipo. En noviembre de 2008, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó la directiva del Comando África, de los Estados Unidos para proporcionar asistencia financiera y logística al gobierno de Uganda durante la fracasada ofensiva Garamba, 2008-2009, llamada Operación Rayo Trueno. No hubo tropas estadounidenses involucradas directamente, pero 17 asesores y analistas estadounidenses proporcionaron inteligencia, equipo y combustible a sus homólogos militares ugandeses. La ofensiva expulsó a Connie de su campamento en la jungla, pero no fue capturado. 100 niños fueron rescatados. En mayo de 2010, el presidente estadounidense Barack Obama convirtió en ley la Ley de Recuperación de Uganda del Norte Ejército de Resistencia del Señor, y el desarme, la legislación destinada a detener a Connie y el Ejército de Resistencia del Señor. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, en el Senado de los Estados Unidos el 11 de marzo. El 12 de mayo de 2010, una moción para suspender las reglas y aprobar el proyecto de ley fue acordada por voto de voz, 2/3 fueron afirmativos, en la Cámara de Representantes. En noviembre de 2010, el presidente Obama entregó un documento de estrategia al Congreso pidiendo más fondos para desarmar a Connie y al Ejército de Resistencia del Señor. En octubre de 2011, el presidente Obama autorizó el despliegue de aproximadamente 100 tropas estadounidenses equipadas para el combate en África Central. Su objetivo es ayudar a las fuerzas regionales a eliminar a Connie y a los principales líderes del Ejército de Resistencia del Señor, del campo de batalla. En una carta al Congreso, Obama declaró: aunque las fuerzas de Estados Unidos están equipadas para el combate, solo proporcionarán información, asesoramiento y asistencia a las fuerzas de la nación socia, y no involucrarán a las fuerzas del ejército, a menos que sea necesario para la autodefensa. El 3 de abril de 2013, el gobierno de Obama ofreció recompensas de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto, transferencia o condena de Connie, Ongwen y Odhiambo. El 24 de marzo de 2014, Estados Unidos anunció que desplegaría al menos 4 águilas pescadoras CV-22, y aviones de reabastecimiento de combustible, y 150 efectivos de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea para ayudar en la captura de Connie. 2 miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en la Operación Observant Compass hicieron un documental sobre un niño soldado que escapó del Ejército de Resistencia del Señor, y ayudó a terminarlo. El nombre del documental es Mi Estrella en el Cielo y se proyectó en universidades y centros de estudios en beneficio de organizaciones sin fines de lucro que ayudan a poner fin al uso de niños como soldados. Unión Africana. El 23 de marzo de 2012, la Unión Africana anunció sus intenciones de enviar 5.000 soldados para unirse a la caza del líder rebelde Joseph Kony, y neutralizarlo mientras aislaba a los grupos dispersos de Ejército de Resistencia del Señor, responsables de 2.600 asesinatos de civiles desde 2008. Esta fuerza de trabajo internacional se afirmó que incluía soldados de Uganda, Sudán del Sur, República Centroafricana y Congo, países donde el reinado del terror de Kony se ha sentido a lo largo de los años. Antes de este anuncio, la caza de Kony había sido realizada principalmente por tropas de Uganda. En 2012. Joseph Kony y el Ejército de Resistencia del Señor recibieron una gran atención a principios de marzo de 2012, cuando se lanzó un documental de 30 minutos titulado Kony 2012, del cineasta Jason Russell para el grupo de campaña Invisible Children, Incorporated. La intención de la producción era llamar la atención sobre Kony en un esfuerzo por aumentar la participación de Estados Unidos en el tema, y hacer que Kony fuera arrestado para finales de 2012.
Una encuesta sugirió que más de la mitad de los adultos jóvenes estadounidenses se enteró de Connie 2012 en los días posteriores al lanzamiento del video, y varias semanas después del lanzamiento del video, se presentó en el Senado de los Estados Unidos una resolución que condenaba a Connie y apoyaba la asistencia de Estados Unidos. Connie 2012 ha sido criticado por simplificar la historia del conflicto del Ejército de Resistencia del Señor, y por no tener en cuenta que Connie ya había sido expulsado de Uganda 6 años antes de la película. Rendición de Ongwen. Ongwen se desempeñó como miembro clave del Ejército de Resistencia del Señor y constituyó uno de los principales ayudantes de Connie en la organización. Él mismo fue secuestrado siendo un niño, y comenzó como un simple soldado en el Ejército de Resistencia del Señor, luego se levantó a través de la jerarquía de las organizaciones, y ahora está acusado de numerosos crímenes de guerra. Ongwen se entregó en enero de 2015, lo que fue un duro golpe para el grupo de Connie. El portavoz del ejército ugandés Paddy Ankunda declaró que el evento coloca al Ejército de Resistencia del Señor en la posición más vulnerable y que solo queda Connie en pie. De los 5 comandantes del Ejército de Resistencia del Señor acusados por la CPI en 2004, solo Connie seguía en libertad en ese momento. Con solo unos pocos cientos de luchadores que permanecían leales a él, se pensó que no podría evadir la captura por mucho más tiempo. Neutralización del Ejército de Resistencia del Señor, y retirada de Estados Unidos. En abril de 2017, las fuerzas militares ugandesas y estadounidenses terminaron su búsqueda de Connie y su grupo, y un portavoz de Uganda declaró que el RA ya no representa una amenaza para nosotros como Uganda. En ese momento, se estimaba que su fuerza se había reducido a alrededor de 100 soldados.